Señor presidente, señores senadores, es para hacer una reflexión, y esa reflexión no solo nos sirva para análisis a los miembros de esta Cámara y a todo su personal, sino a todos los salteños que nos pudieran escuchar y que quisieran profundizar realidades que tienen que ver con nuestra historia y con nuestra patria, ¿no? Y para eso le voy a pedir permiso para leer un pequeño texto, porque tiene que ver con las palabras textuales que dice una élite económica, y no quiero tergiversar ninguna de esas palabras que esa élite dice. Está autorizado, señor. Entonces dice: transformado en deidad superior de su especie, empuñó el centro de perro más duro de cuantos tuvieron los Calígulas y los Nerones y demás tiranos de la historia. Desde su colocación en el gobierno, sus primeros empeños fueron perpetuarse en él, engañar a la muchedumbre, alucinar con sus expresiones dulces sin sentidos, imitarle en sus modales, halagarle liberal la licencia, fomentar los vicios, destruir las virtudes. Eso dice una élite económica. Yo le preguntaría a los senadores, ¿esta élite económica a qué gobernante se referiría? ¿Alguno se animaría a tirar un nombre? Medio difícil, ¿no? Porque podría ser que hablarían de Irigoyen, hablarían de Perón, ¿estarán refiriéndose a Néstor Kirchner? ¿O será a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? ¿A quién trataría la élite económica con estos términos? Diciendo que tenía una veleidad de poder supremo, de que era una especie superior. Especie superior, le decía la élite a este gobernante, que parecía el perro más duro de los perros que tenían los tiranos como Nerón o Calígula o los demás tiranos de la historia, que quería perpetuarse en el gobierno, que le hablaba con palabras dulces sin sustento a la gente, a la muchedumbre, que le fomentaba los vicios y que le rompía las virtudes. ¿Quién sería? ¿Irigoyen? ¿Perón? Difícil, ¿no? Pero esto decía una élite económica en el año 1821. No podía ser a Irigoyen, no podía ser a Perón. ¿Sabe a quién le decían que era peor que Calígula y que Nerón? Que se creía una especie superior, que quería el poder perpetuo. A Martín Miguel de Güemes. A Martín Miguel de Güemes. Le decía esto una élite el día que esa élite había logrado el consenso para que el Cabildo derrocara y lo sacara de gobernador a Güemes. Qué bárbaro, ¿no? Sin embargo, nos quieren hacer creer y le hacen creer a los jóvenes que la grieta empezó con Perón, que ahí se dividió la Argentina, que de ahí vienen los problemas y la corrupción. Güemes, hace pocos días lo honramos, a ese gran general, a ese gran hombre salteño, a ese gran político y a ese gran gobernador. ¿Cuál era el pecado de Güemes para que lo trataran así las élites? Que Güemes, antes que Perón, antes que Irigoyen, antes que cualquier político, decía que los hombres debían ser todos iguales, que los indios, los mestizos y los criollos tenían que tener igualdad ante los demás, que todos los seres humanos, hijos de Dios, teníamos los mismos derechos.
Él ya luchaba por los derechos de los gauchos y de los criollos, de los mestizos. Y le exigía a los que más tenían poner más recursos para sostener las fuerzas populares que defendían la patria. Le hablaba con palabras, dice, dulces y sin sustento. Claro, cuando vos a la gente de trabajo le decís las cosas para que analicen y defiendan sus derechos y se paren como iguales, eran palabras dulces sin sustento. Fomentar vicios, o sea, tener derecho al descanso, tener derecho a una vida digna, era fomentar vicios. Era deprimir, o sea, debilitar, destruir su virtud. Hacerlos sentir hombre, humano, mujer, dignos. Era debilitar la virtud. La virtud y los derechos eran para la élite. Y esa élite decía esto de Güemes, de Martín Miguel de Güemes, y confabuló y logró que el Cabildo lo destituyera. Por supuesto que Güemes juntó su tropa, arengó a sus gauchos, a su pueblo, y recuperó el poder de la élite que habían logrado que el Cabildo lo destituyera. ¿Se acuerdan qué fecha dije? 24 de mayo de 1821. 1821. ¿Cuándo murió Martín Miguel de Güemes? Meses después. Emboscado. Güemes muere emboscado. No por los realistas, por la élite que lo había destituido con el Cabildo, por lo que le decían, por los que lo trataban peor que Calígula, que Nerón, que era un perro, que engañaba a la gente. Pero después dijeron de Irigoyen muchísimas cosas, tantas o más que las que le dijeron a Güemes. Pero luego se la dijeron a Perón. Pero también se la dijeron a Néstor y hoy se la dicen a Cristina. Y antes utilizaban las élites, los cabildos, el poder de los de la élite para definir las políticas. Y una patria que se estaba constituyendo y que se estaba construyendo. Y unos cuantos de la élite querían seguir siendo colonia española, otros querían ser colonia inglesa. Y los San Martín, los Belgrano, los Güemes querían tener una patria libre, soberana, independiente, en una Latinoamérica libre, independiente. Y le costaba estas calumnias, y a San Martín le costó morirse en España, a Belgrano en la pobreza y a Güemes en una emboscada. Hoy ya no son los cabildos, hoy ya no son los militares con los golpes y las armas, las muertes, las desapariciones. Hoy reemplaza a esos cabildos y esos golpes militares la justicia y sobre todo la Corte de Justicia Nacional. Por eso cuando el otro día me hablaban de que hay que respetar la justicia, primero hay que tener una justicia que sea digna de ser respetada. Y para que tengamos una justicia digna de ser respetada, vamos a tener que debatir los argentinos en qué justicia queremos. Y para eso vamos a tener que buscar reformar la Constitución y ver claramente cuál es el mejor sistema para elegir mujeres y hombres probos en la justicia. Hoy con esta Corte vergonzante justicia no hay. Por lo tanto, ninguno de sus fallos puede tener el signo del respeto hasta cuando estén acertados, tal vez, porque ya se entra en duda. Decía que quería hacer un análisis para una reflexión. Y le traía palabras que si le preguntaba a cualquiera de ustedes a quién se referían, me habrían dicho Perón, me habrían dicho Cristina. Tal vez los más grandes podrían haberse referido a Irigoyen. Nunca habrían creído que el poder económico decía esto de Martín Miguel de Güemes. Nunca. Por eso nos costó tantos años hacer que los
declararan prócer nacional, héroe nacional, militar de carrera y un hombre que dio su vida por la patria. Y lo trataban así. ¿Saben cuántos aquí deben dudar de mujeres y hombres probos que hicieron muchísimo por la gente que menos tenía y por eso eran agraviados, atacados, destruidos? Yo voy a decir que en algunos casos hay razones o no, hay virtuosos y hay personas del mal, hay personas del bien y personas del mal en todo. Pero cuando se trata de hacer un análisis a las mujeres y a los hombres que se han responsabilizado de gobernar provincias y el país, profundicemos un poquito más. No nos dejemos llevar por lo que nos dicen, porque no vivimos en esta época nosotros y tenemos que leer una historia escrita por los que realmente querían entregar ya la patria. Por eso no es tan difícil saber la verdad de nuestros próceres. Pero ¿saben cuántos cientos de ciudadanos salteños deben haber creído lo que le decía este elite de que Güemes era así, de que era malo, perverso? Pero ¿saben cuántos eran los miles de miles que decían que Güemes era ese héroe gaucho que buscaba la equidad y una patria libre? Muchos más. Pero los muchos más se quedan luego con las manos vacías, porque los pocos con poder económico te hacen creer la verdad de ellos y no la verdad del conjunto. Que estas palabras en este mes de junio, en este mes de Güemes, sirvan para el análisis. No lo decían los grupos monopólicos económicos de ahora, no lo decían los grupos económicos de los imperios, lo decían las familias de élite que estaban conformando fortaleza económica a costa de vender la patria que se estaba construyendo. Y le costó la vida a Martín Miguel de Güemes. Por lo menos como ciudadanos, analicemos y profundicemos el análisis cuando masivamente nos ataquen a gente que le ha dado más derecho, que le ha dado más dignidad y que ha buscado distribuir mejor el ingreso en la Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.